Buenas tardes y bienvenidos a todos. En primer lugar, agradecer desde la delegación de Torrox al ponente Francisco Faura que esté hoy entre nosotros y decir que es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, promoción del 90, colegiado desde el año 93 en el Colegio de la Abogacía Malagueña, es máster en RC y Seguros por la Universidad de Granada y experto por la UNIA, y ponente de varias conferencias de la defensa jurídica. Le doy la palabra para que exponga las estrategias que debe seguir el asegurado frente a la exclusión de la cobertura de la aseguradora. Vamos a ver. Pues ante todo, quien tiene que dar las gracias soy yo a esta oportunidad para poder exponer, digamos, mis ideas sobre esta cuestión de la defensa del asegurado no tomador. Hago hincapié en esta cuestión porque parece que el asegurado que no es el tomador del seguro es un convidado de piedra y no tiene derecho a discutir nada. Y yo considero que el asegurado no tomador sí puede ejercitar todas las acciones que la ley de contrato de seguro le permite. Y bueno, ya después del agradecimiento, pues comenzamos. ¿El porqué del título? Pues como he hablado antes, el titular de los derechos de la póliza no es el tomador en sí. Tomador es quien contrata, quien tiene la obligación de pagar, pero tal y como dice el artículo 7 de la Ley de Contratos de Seguros, es el asegurado quien tiene los derechos que le confieren. Previamente a entrar en esa cuestión y hay que tener presente cuál es el contexto en el que estamos. Nos encontramos con una imprecisión en las pólizas, un abuso en los tecnicismos, mal redactadas, farragosas, ambiguas, pero es un problema sistémico. Llevamos ya 45 años desde la promulgación de la Ley de Contratos Seguros, pero no ha cambiado nada. Hay mucha voluntad, pero sigue siendo lo mismo. En el trabajo de investigación para hacer el máster de la Asociación Española de Abogados de RC y Seguros, que dirige el compañero Javier López y García de la Serrana, y al cual recomiendo encarecidamente porque es bastante interesante y particularmente a mí me ha hecho poner en orden muchas de las ideas, pues en ese trabajo de investigación he encontrado un artículo que hizo un licenciado Juan de Mora y Morales en 1786. Este señor era digamos, el abogado secretario del Tribunal de Cádiz, el Consulado del Mar de Cádiz. Y hizo un informe para solicitar al rey Carlos III una ordenanza para los seguros europeos. Y en la fundamentación que pide, pues utiliza la siguiente expresión. Dice, se sigue el sistema de utilizar expresiones, cláusulas, renuncias, condiciones y reservas que solo sirven para dificultar la interpretación y solo consigue hacer litigiosa la verdadera intención de las partes. Es lo que nos encontramos. Como hemos dicho, es un problema que lo encontramos en todas las pólizas. El catedrático Tapia Armida habla de un ciclo maníaco-depresivo. Cuando un asegurado lee su póliza, empieza diciendo, uy, qué bien, me cubre esto, aquello y demás. Pero cuando va continuando, resulta que es que el número de exclusiones y excepciones son mayores de lo que él pensaba que tenía. Digamos que el contexto tenemos 5 premisas básicas que hay que tener en cuenta antes de abordar una exclusión o limitación de coberturas. Primero, que delimitar y limitar son sinónimos según la Real Academia de la Lengua. Son sinónimos. Por tanto, es legal que delimiten limitando riesgos. ¿Cuál es el problema? Cuando hay abuso. Cuando esa limitación del riesgo se convierte en una limitación de derechos. Otra cuestión que tenemos que tener básica es que las cláusulas limitativas de derechos son válidas, a diferencia, por ejemplo, del resto de contratación seriada. El artículo 82.4b del texto refundido de la Ley de Defensa de Consumidores establece que es cláusula abusiva una limitación de derechos, pero en la legislación especial del contrato de seguros lo permite. La tercera premisa es que existe una delgada línea roja. Nadie tiene claro cuál es la división entre una cláusula lesiva, limitativa y delimitadora. Es más, tampoco está nada claro
cuándo tenemos que entrar cuando una cláusula es nula porque es poco clara o simplemente hay que aplicar la regla contraproferente. Si uno estudia la jurisprudencia, la misma sentencia, el mismo caso, en un supuesto se ha interpretado vía aplicando la cláusula contraproferente y en otra vez se ha aplicado diciendo que no cumplía el requisito del artículo 2 y el artículo 3. Otro problema que tenemos es la casuística tremenda que tenemos en función del tipo de seguro. No podemos tratar igual una póliza de un seguro de robo que una póliza de un seguro de RC. La razón, porque, por ejemplo, los seguros de robo, el seguro de incendio y el seguro de accidentes tiene una regulación legal. El seguro de responsabilidad civil, la regulación que tiene es un artículo y medio y ya el resto es lo que diga el contrato. Por tanto, hay que tener mucho cuidado de querer interpretar la doctrina del Supremo en una póliza de seguro de accidentes a una póliza de seguro de responsabilidad civil. Y la quinta premisa es que hay una necesidad de superar el enfoque tradicional. O sea, tradicionalmente cuando abordamos este problema, aplicamos la doctrina clásica del Supremo de distinción entre las cláusulas delimitadoras, limitativas y lesivas. Hay que superarla. Por eso propongo, digamos, un enfoque holístico. Este término, muy utilizado en derecho anglosajón, para los negocios y para las cuestiones, por ejemplo, en medicina, es que no podemos abordar un problema desde una sola perspectiva, sino que tenemos que abordarlo de una manera completa. Por tanto, como ya explicaré, cuando abordemos a un problema de que nos venga un cliente de que le han rechazado la cobertura, tenemos que abordarlo desde el punto de vista comercial de cómo le han vendido la póliza, cómo la han contratado, qué información precontractual le han dado, cómo lo vende la compañía y, en concreto, cuál es el caso concreto y cuál es la jurisprudencia. Pero desde varios puntos, únicamente desde abordarlo desde varios puntos de vista, lo podemos abordar con éxito. Cuestión distinta es, luego en la práctica, qué estrategia vamos a adoptar y qué acción vamos a seguir. La doctrina tradicional viene desde la sentencia del Tribunal Supremo del Pleno, la 853 de 2006, de 11 de septiembre. Aquí hay un error básico. ¿Por qué? Porque parece que esa sentencia solo habla de la distinción y es grave, porque esa misma sentencia, ponente, si no me equivoco, era Seijas, habla de la necesidad también de aplicar el control de incorporación y el control de contenido. Habla de más cosas. Lo que pasa es que únicamente se ha repetido y mencionado cuando una cláusula es delimitadora y cuando es limitativa. Pero ya esa sentencia ya especifica claramente el control de incorporación y el control de contenido, que están incluidos en el artículo 3. No tenemos que irnos a la Ley de Condiciones Generales de Contratación. Lo tenemos ya en la Ley de Contratos de Seguro. Y Veiga Copo, en el último congreso de La Coruña, dijo en su ponencia, aunque su ponencia era sobre riesgos informáticos y demás, dijo que criticó la forma en la que el Tribunal Supremo, 45 años después, sigue abordando el problema de la limitación y exclusión de coberturas. He distribuido mi charla principalmente en tres cuestiones. Abordar la figura del asegurado no tomador, que es el protagonista. Abordar la cuestión a partir de un punto de partida, que sería la delimitación del riesgo. Y voy a poner varios ejemplos. Tenemos que tener bien claro qué cláusulas tenemos. ¿Vale? Tenemos que tener bien claro si las cláusulas sorprendentes es un tipo de cláusula o es una regla de interpretación del contrato. Distinguir lo que es control y lo que es interpretación de la póliza. Porque si no tenemos bien claro cuáles son las dos funciones, las vamos a mezclar. Y aunque a lo mejor luego en estrategia, como pondré varios ejemplos, tendremos que abordar una cláusula determinada desde ambas perspectivas, diciendo que no es oponible por el control de incorporación y también por las reglas de interpretación, pero tenemos que tener bien claro la diferencia. Daré mi punto de vista sobre qué acciones las acciones y el suplico de la demanda y ya justificar el porqué de esa necesidad de enfoque holístico.
Comenzamos por el asegurado no tomador. Es el titular del contrato. Digamos que el autor del contrato, o sea, el titular del contrato, perdón, propiamente dicho, es el tomador. Es que se me ha venido un término que decía Veiga Copo, que es dominis contractus. Pero el titular de los derechos es el asegurado. Sector asegurado nos dice que asegurado solo es el que está identificado nominalmente en la póliza. No, no. Hay muchos ejemplos en el Supremo que dice claramente que asegurado no tiene que estar identificado en la póliza. Tiene que ser determinable. Y tendremos que leernos bien la póliza. Ejemplos, por ejemplo. La sentencia del Supremo 129 del año 2002, de 14 de febrero. Se trataba de un seguro de transportes, con una cobertura adicional de un seguro de accidentes del conductor. El siniestro fue que fallece el conductor y la madre, como heredera legal de su hijo, reclama la cobertura de accidentes y se la denegaron, porque decía que no estaba identificado nominalmente en la póliza. Y el Supremo le dio la razón, porque interpretaron el artículo 7 y dijeron, no tiene que estar identificado. La póliza solo exige que esté identificado el vehículo, porque decía que asegurado era el conductor autorizado del vehículo. Recientemente tenemos la sentencia 13/2022 de 12 de enero, que es un seguro de responsabilidad civil de cosechadora. Aquí había un galimatías de que el tomador de seguro no era ni siquiera el propietario, que luego se cedió a un tercero, y tampoco estaba identificado el conductor. Se causan daños a una finca vecina, que es el que reclama por acción civil directa, y la compañía opone diciendo, no, mire usted, yo no aseguro a este conductor. Y también el Supremo dijo que no hacía falta, tiene que ser lo suficiente es que esté determinable. Y luego la última, que es curioso, que es la que más me gusta, que es muy reciente del año pasado, la 477/2023 de 11 de abril. Iba referido a un seguro de defensa jurídica, cobertura adicional de un seguro, digamos, el multirriesgo de autos, donde esta póliza tenía una ampliación de coberturas muy concreta, que era que se ampliaba la cobertura del seguro de defensa jurídica a los siniestros. Es muy importante, como voy a decir, lo que es estudiar la póliza, a los siniestros en la que el asegurado tuviera como peatón o pasajero de otro vehículo. Claro, ¿qué ocurre? Este señor fallece y quien reclama es la viuda y, digamos, los hijos. Y tanto en primera instancia y en segunda le denegaron la pretensión, porque, claro, lo que le decían es que podían tener legitimación vía sucesión del daño personal propio de ese asegurado, porque lo que decía era que lo que tenía era podía reclamar los daños que estaba reclamando, eran los daños en cuanto a viuda e hijos, perjudicados según la ley de responsabilidad civil y seguro, y por tanto carecían de legitimación. ¿Qué nos dice el Supremo, la magistrada Ángeles Parra? No, para saber quién es el asegurado y quién tiene legitimación, hay que leerse la póliza, cómo está definido el riesgo. ¿Y qué es lo que hizo? Digo, bueno, es que lo que han ampliado es a un siniestro. Fijaros, si la comparamos con otras pólizas que tienen la misma, entre comillas, ampliación de cobertura, lo que te dicen las otras pólizas, por eso quiero decirlo, es que se amplía para la reclamación de los gastos personales que tenga el asegurado como ciclista. Claro, ya está refiriéndose a los daños personales que tenga el ciclista. Pero aquí la ampliación de cobertura era a un siniestro determinado. Siniestro que tenga como peatón. Por tanto, la viuda y los hijos sí están interesados en ese siniestro, porque son perjudicados directos del siniestro. No sé si veis la diferencia. Uno, lo que se asegura son los gastos jurídicos que tenga en la reclamación de ese daño personal que tenga ese asegurado. Claro, ahí no, la viuda y los hijos no tendrían legitimación para reclamar el perjuicio propio, porque se delimita a los gastos jurídicos para reclamar el daño personal que sufra el asegurado.
Aquí no lo limita. Aquí lo hace a un siniestro concreto, que es que tenga un siniestro como peatón. Por eso tiene la cobertura. Cuando digo que hay que partir como punto de partida en la delimitación del riesgo, es porque si no sabemos cómo está definido el riesgo, tanto en un seguro de responsabilidad civil, no podemos hacer el estudio comparativo. Alfaro tiene un artículo muy bueno en su página, que es el Almacén del Derecho, y habla de que hay que utilizar un criterio externo al condicionado, que puede ser, por ejemplo, la descripción legal en el seguro de accidentes, como está definido el artículo 100. Vela Torres, tanto en todas sus ponencias, habla del contenido natural del contrato, como elemento, digamos, que nos pueda servir de premisa. El contenido natural del contrato se deriva, entre otros elementos, de las cláusulas identificativas por su carácter definido, es decir, condicionado particular, el resto de cláusulas particulares del contrato, el alcance típico usual que le corresponde al objeto, es decir, cómo está definido en la ley, y también en la práctica aseguradora y la costumbre. Este contenido natural del contrato lo mezcla con el principio de transparencia, que es fundamental. En la famosa sentencia 273 de 2016, de 22 de abril, para determinar si esa cláusula que oponía la aseguradora era válida o no, aplica la regla de las cláusulas sorprendentes y de las expectativas razonables del asegurado. Pero lo hace por la descripción legal del seguro. El seguro de transporte terrestre tiene una definición y ya dice que cubre desde que se carga hasta que se entrega. Por tanto, el problema que hubo era que durante la descarga se cae en un kiosco, que se produce daños. Claro, decía, no, no, es que la carga de descarga está excluida, y además de estar excluida, está excluido cualquier caída de bultos. Claro, dice, es una cosa sorprendente porque es contradictoria a la definición legal del riesgo, que está definido en la Ley de Contratos Seguros. Y luego, claro, si lo que decimos es que se excluye la caída de cualquier bulto, lo que estamos es dejando sin contenido. Y es cuando habla de que la cláusula es lesiva. Otra utilización de un criterio externo al condicionado lo tenemos en la sentencia 58 del 2019, de 29 de enero. Aplica la misma regla. La aplica a una cláusula de exclusión de coberturas en un seguro de D&O, ¿vale? Directivos y oficiales. ¿Y qué parámetros utiliza? La Ley de Sociedades de Capital y la Ley General Tributaria, donde determina que existe una responsabilidad de los administradores por los tributos no pagados. Y llega a la conclusión de que entiende que es sorprendente esa exclusión, porque cuando un administrador contrata este tipo de seguro, lo que quiere es garantizar ese riesgo, ¿vale? El problema es que esta sentencia no siempre, o este criterio no siempre se utiliza en seguros de RC, porque el criterio mayoritario que hay últimamente es que RC es a la definición del riesgo. ¿Y cuál es el problema? Que se confunde definición del riesgo con cláusula delimitativa. Y yo entiendo que son dos cosas distintas. Una cosa es la cláusula delimitativa del riesgo y otra cosa es la definición del riesgo. Lo segundo viene previo a lo siguiente. Además, hay otro factor que hay que tener en cuenta, que es la fase precontractual. ¿Qué información se le ha dado al cliente antes de contratar? La clasificación. Simplemente diré que hay un artículo muy bueno de Tapia Hermida sobre las clases de cláusulas, que las distribuye en 4. Para mí existe una quinta, que son las delimitadoras simples de los riesgos cubiertos, que son casi todas, ¿vale? Están definidas en el artículo, no están definidas, pero se recogen en el artículo 3 y 8.3. Las delimitadoras cualificadas. Esta es una cláusula que apenas las alegamos los abogados. Viene referido en el artículo 8.3 y 22.4 de la ley. A diferencia de las delimitadoras simples, son aquellas que describen las exclusiones o limitaciones de cobertura.
Claro, son las que no llegan a limitar los derechos de los asegurados. Y tenemos que utilizar más, porque la ley exige un control de incorporación reforzado, similar a las de las limitativas, que si bien no exige la segunda firma, sí exige que estén destacadas expresamente. Y ya os digo que muy pocas sentencias hablan de esta cuestión. Las cláusulas limitativas de los derechos, ¿vale? Que son las que establecen limitaciones y exclusiones. Las cláusulas lesivas, que para el magistrado de la Torre son aquellas que reducen considerablemente y de manera desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, de manera que es prácticamente imposible acceder a la cobertura e impiden la eficacia de la póliza. Y para mí existe otra cláusula que, si bien al principio de los años 80 el Supremo se pronunció sobre cláusulas ilícitas, apenas se pronuncia actualmente, quizás porque se confunde con las lesivas. Pero la doctrina sí las diferencia, porque las ilícitas serían aquellas que contradigan radicalmente el contenido de normas imperativas. Recordad el artículo 2 de la Ley de Contratos Seguros. Yo entiendo que cuando una cláusula va contra un precepto claro de la ley, no estaríamos ante una cláusula lesiva, estaríamos ante una cláusula ilícita. Si tenemos una cláusula que nos niega el derecho, por ejemplo, a la libre designación de abogado en el seguro de defensa jurídica, yo entiendo que es ilícita, porque es un derecho básico que tenemos por ley. El triple control de incorporación, transparencia y contenido. Aquí hay dos cuestiones. Yo siempre me planteo, ¿hay que aplicarlo de una manera sucesiva, uno detrás de otro, o podemos abordarlo de una manera conjunta? Claro, te coges a algunos autores y te dicen, no, no, previamente a aplicar las reglas de interpretación, tenemos que ver si la cláusula está válidamente incorporada. Porque tenemos por ahí, en el control de incorporación, tenemos que tener básica que reside en dos cuestiones. La cláusula tiene que estar clara y precisa, tiene que estar en un condicionado que nos hayan dado y que hayamos firmado. ¿Cuál es el problema? Que aplicando la doctrina básica tradicional, ¿qué nos dicen los juzgados? Ah, no, 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 la delimitadora con que esté en el condicionado, vale, no hace falta que esté firmado. Y como usted me ha aportado el condicionado a la demanda, presupongo que usted, su cliente, conoce el condicionado. Yo entiendo que hay que poner bien claro en la demanda si al cliente en esa fase precontractual se le entregó el condicionado. Lo pudo leer, lo pudo examinar, porque si no, el consentimiento está viciado. Tenemos un control de incorporación formal, previo y genérico para todos, que es similar para contratos de seguros y para la contratación seriada, los bancos. Pero en seguros tenemos uno especial, el reforzado, que es el del artículo 3, que es que esté destacada expresamente y específicamente aceptada. Para las cláusulas delimitadoras cualificadas es que tenga que estar destacada. ¿Vale? El catedrático pagador habla de 5 requisitos: perceptibilidad, comprensibilidad, es decir, la claridad y precisión, la entrega firma, y el cuarto y el quinto son estos dos que hemos dicho para las limitativas de derecho. El control material o de transparencia contractual, ese control de incorporación material, para mí hay un problema, hay una confusión sobre si es un control de abusividad o es un control de incorporación. Después de leer tanto Alfaro como Pantaleón, y especialmente Miranda Serrano, tiene un artículo muy bueno y está en abierto sobre la transparencia. Determina que la transparencia es un control de incorporación, porque va referido al consentimiento. No es un control de abusividad. Orduña sí lo refleja y pelea diciendo que la falta de transparencia equivale a la abusividad y, por tanto, a la nulidad. Yo personalmente entiendo que es una cuestión previa y que va lo que es al consentimiento. Es más, yo creo que es lo que más le favorece al consumidor medio, que no consumidor propiamente, sino a lo mejor al empresario pequeño, porque sabemos que en banco, si vas por la transparencia, al pequeño empresario se la deniegan.
Pero si vamos a lo que es la falta de consentimiento, porque es lo que dice que es la transparencia conceptual, es el conocimiento real y efectivo. La incorporación genérica, el simple, es haber tenido la posibilidad de conocer. Quiere decir que la compañía nos ha dado la póliza, que la hayamos leído o que no la hayamos leído, ese es nuestro problema. Pero lo que se castiga es que no nos haya dado la póliza. En este segundo, lo que se castiga es que no se nos ha informado realmente del alcance económico y jurídico de esa cláusula. Por eso hablan de conocimiento real y efectivo. Y por eso varios magistrados propugnan de utilizar la transparencia como un medio para ejercitar la acción de nulidad por error, vicio de consentimiento. Porque ese consentimiento está viciado, porque no está, digamos, el consentimiento verdaderamente informado. Hemos dado el sí, pero no sabemos realmente a lo que hemos dado la aprobación. Este catedrático Miranda tiene un artículo sobre relativo a la prohibición del control de los elementos esenciales del contrato. La doctrina lo que dice es, vamos a ver, la abusividad no puede ir referido a los elementos esenciales del contrato, porque eso el consumidor, cualquier consumidor, tiene que haberlo previsto. Lo que es el precio, lo que es la prestación. Si eso lo trasladamos al seguro, resulta que, aunque sea un seguro multirriesgo, si el problema es de la prestación de la indemnización por la cláusula de accidentes o la cobertura de defensa jurídica, estamos hablando del objeto principal del contrato. Claro, no podemos ir por la abusividad. La ventaja que tenemos es que la lesividad sí nos permite. No es exactamente lo mismo, es muy parecido, porque la lesividad lo que quiere decir es que nos vacían el contenido. Nos dan una cobertura, nos dicen que no dan una cobertura, pero realmente no nos dan. Fijaros que cuando el Tribunal Supremo determina la lesividad del límite de 500 euros en el seguro de defensa jurídica, lo que no está diciendo simplemente que el límite económico es abusivo. No, lo que dice es que ese límite no garantiza el derecho básico, que es el derecho a tener una defensa letrada en condiciones. Que no garantiza. Eso es la cuestión. Ahí es donde tenemos que ir. Lo mismo que fue la misma magistrada, la de la sentencia 101, que la de la 477. Hay que ver realmente cuál es la prestación. La prestación no es que me paguen los gastos simplemente. Y claro, si vamos por suma asegurada, el sector asegurador gana. Lo que tenemos que enfocar es que una delimitación del riesgo, si se pasan de la raya, se convierte en una limitación de un derecho. Esta mañana tenía un procedimiento que al final hemos suspendido, y es la reserva que hacen algunas compañías de seguros de la reclamación previa. Claro, desde un punto de vista, dice, es una delimitación del riesgo. Viene en el condicionado y no es una limitación, porque usted tiene luego el derecho, si va a juicio, a designar abogado. Pero claro, realmente lo que está haciendo la compañía de seguros es que es distinto de decir que solamente tiene la cobertura del abogado de la compañía. No. Lo que hace con esta póliza es que la reclamación la tiene que hacer el departamento de siniestros. Y una reclamación de tráfico hoy día no lo puede hacer un tramitador. Un tramitador no se reúne con el cliente y le pregunta dónde está su daño personal, cómo está su baja, qué otros gastos ha tenido. No le informa. Luego le está privando de un derecho que es el del asesoramiento jurídico. Un tramitador no tiene formación jurídica. ¿Vale? Y ese es el argumento que tengo en esa cuestión. Me toca luchar porque el criterio de la Audiencia de Málaga es que considera que esa reserva que hacen las aseguradoras sobre la reclamación previa es delimitadora. Yo entiendo que si no es limitativa puede ser hasta lesiva o ilícita. Por una razón, porque el seguro de defensa jurídica viene de una directiva europea, aunque se traspuso fuera de plazo, donde viene bien claro el derecho básico a obtener, por un lado, asistencia letrada e independiente. Y por otro lado,
el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha interpretado el concepto procedimiento de un sentido amplio, que incluye la mediación y la reclamación previa. Luego entiendo que está limitando. Y si no está limitando, no cumpliría el control de transparencia, porque no se le ha informado al cliente de que antes de ir a juicio tiene que pasar por el control del sector asegurado. Que yo, para mí, que un tramitador de AXA le reclame a otro tramitador de Mafre o de Zurich la indemnización de un cliente, pues yo personalmente lo siento mucho, pero sospecho hoy por mí y mañana por ti. Distinto es que sea el abogado de la compañía, porque el abogado de la compañía se debe al cliente. Le pagará a la compañía, pero se debe al cliente. Un tramitador yo no lo veo que vele por los intereses del asegurado. Y la prueba la tenemos, por ejemplo, cuando se tramita el convenio de daños materiales. ¿Qué hacen las compañías? Siniestro de seguro A, seguro B. Doy la conformidad. Es el propio perito con el que nos tenemos que pelear. Es el propio perito el que dice que esta reparación vale menos dinero de lo que vale. Es el propio perito el que autoriza que se repare con piezas de segunda mano o de marcas blancas. Y luego, ¿qué ocurre? Que luego va el cliente, pasa el coche a la ITV y se lo echan para atrás porque le han cambiado un amortiguador y le tenían que haber cambiado los dos. Y ahora no pasa la ITV. Y resulta que ha pasado ya 2 años del siniestro. Entonces, claro, por eso yo digo que el abogado de compañía, por supuesto que va a defender a su asegurado, pero el tramitador no. A las pruebas me remito. Cuando viene el perito de la compañía, no es el perito del cliente, es el perito contrario. Sobre el control de interpretación, perdón, el control de incorporación general, sí quiero llamar la atención de una cuestión. Es como si fuera una bomba nuclear. Si alegamos que no hemos prestado el consentimiento a esa cláusula, tenemos que tener presente una cuestión, que puede que el juzgado nos diga, vale, no le estimo aplicable esta exclusión, pero en su totalidad y todo el documento o toda la cláusula. Claro, si estamos reclamando una cobertura que lo dice esa misma cláusula, pues lo perdemos. Y, por ejemplo, la sentencia del Supremo 598 de 2023 del 24 de abril, se trataba de un seguro de accidentes, donde tenía una doble cobertura si el accidente era un accidente de tráfico. Pero en la misma cláusula tenía una exclusión cuando el accidente se produce por imprudencia grave y demás. Claro, el accidente se produce porque el asegurado dio positivo en alcohol y falleció. ¿Qué ocurre? Que el Supremo da por bueno que no se le aplique la cláusula limitativa de esa exclusión, pero lo hace en base a la alegación de que no me entregaron el condicionado. Por tanto, le dicen, como no le han entregado el condicionado general, no se le aplico. Pero como el doble de cobertura también venía en el condicionado general, tampoco se lo aplico. Y únicamente le dieron la básica de 50.000 euros. Esta sentencia, el magistrado dice que no puede entrar a discutir la interpretación que hizo el tribunal sentenciador porque no se lo pidieron. Da a entender que si se lo hubiesen pedido, sí podía volver a hacer la interpretación, porque dice que cabía haber abordado el fenómeno desde otro punto de vista, que es vía control de incorporación reforzado. Recordemos que es para la limitativa y eso es como más quirúrgico. ¿Vale? Y decir, sí, sí, yo admito el primer párrafo donde me dan el doble de cobertura por accidente de tráfico, pero lo que alego que es limitativa de derechos es esa exclusión, que no cumple porque no está destacada y porque no está firmada, la doble firma. Claro, aquí dijeron que no estaba firmada la póliza. Control de incorporación genérico. Por eso lo digo de que hay que estudiar la póliza desde todos los puntos de vista. Porque claro, Santa Lucía le terminó pagando 50.000 euros más intereses, que no se lo pagaban. Pero si hubiese ido por la vía doctrina de cláusula limitativa en seguro de accidentes,
que sabemos que es cualquier limitación, tiene el carácter de limitación, podía haberlo ganado los 100.000 euros. La transparencia contractual está íntimamente relacionada con las cláusulas sorprendentes. Antes he mencionado el estudio del catedrático Luis María Miranda Serrano. Él dice que la lesividad de la que todo el mundo habla no reside en el desequilibrio injustificado entre la prestación y demás, ¿no? Sino por no haber sido consentida. ¿Vale? Magistrado Vela Torres también habla del consentimiento real y efectivo y que no es fue viciado. Pero las últimas sentencias de este magistrado, cuando interpreta las consecuencias de que una cláusula delimitadora del riesgo sea calificada como cláusula sorprendente, para mí no es un tipo de cláusula, es una regla. Pero si aplicamos esa regla de cláusulas sorprendentes, lo que dice es que hay que ubicarlas en si es limitativa o si es lesiva. En su sentencia 259 de 2023, de 29 de marzo, lo que dice es, si reduce considerablemente y de manera desproporcionada, vaciando de contenido prácticamente la cobertura, es lesiva y por tanto nula. Pero si lo que hace es que desnaturaliza el contrato, no impide su eficacia plena, pero lo deja con poco contenido, entonces es limitativa de derechos. Claro, si cumple el requisito de la doble firma y está destacada, la podemos poner. Yo entiendo que la vía que abre el catedrático Miranda es más positiva para los intereses del asegurado, porque ya no entramos al corset de las limitativas, que recordemos, las limitativas pueden ser oponibles si cumplen los requisitos. Cierto que en el 60% no lo cumplen, pero mucha gente ha presentado demandas discutiendo la cláusula de alcoholemia y se ha encontrado porque el cliente igual no le ha dicho toda la verdad, porque no le preguntamos y le pedimos de verdad los condicionados, ni hablamos con el mirador para verificar que no le han entregado la póliza, y resulta que cuando se atreven y ponen la demanda porque utilizan la cláusula de distinción de cláusulas, limitativas. Mire, en seguro de accidentes es claro, la alcoholemia es limitativa. Y luego se han llevado la sorpresa de que le han aportado la copia firmada, tanto del condicionado particular como el general. Luego hay que tener cuidado. También he encontrado sentencias donde esa limitación está en el condicionado particular. Claro, y lo presentan cuando, incluso reconociendo que está firmado, y se le han desestimado la demanda. Ya pasamos, digamos, a lo que es la interpretación. Aunque el Supremo muchas veces la mezcla lo que es la interpretación del Código Civil, mi consejo es que desde el minuto cero hay que exponer en nuestras demandas que nos encontramos con unos condicionados que cumplen todos los requisitos del artículo 1 de la Ley de Contrato, de las cláusulas generales de contratación. Es decir, son cláusulas impuestas y predispuestas por el asegurado. Todas, excepto la del nombre, tipo de vehículo y demás. Yo, tanto en mi faceta personal cuando he ido a negociar, a contratar un seguro de cualquiera, está ya todo prefabricado. ¿Qué quieres? Este coche, dame la matrícula, dame el modelo, ya está. No puedes analizar coberturas, no puedes mejorar coberturas. Como mejores coberturas y digan, no, mira, quiero poner a mi mujer a no sé qué, no, 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 porque entonces ya tengo que pedir autorización a la central y no te llevas la póliza. ¿Qué hacen los mediadores? No, es que ni siquiera preguntan. Porque cuando hablas con ellas te dicen, no, no, es que como no se lleve la póliza, pague al día de hoy, es que igual mañana se va a otro mediador. Ese es el problema, por la falta de información que hay, porque quieren que se contrate ya. Son dos reglas fundamentales, la interpretación contra preferente y la regla de preferencia. Pero estas reglas yo aconsejo utilizarlas de manera conjunta y simultánea con el resto. Y pongo un ejemplo, la sentencia 373 de 2019 de 29 de junio. Volvemos, seguro de defensa jurídica.
también sobre quién es asegurado según la póliza. Y es curioso porque el magistrado aplicó tanto la regla contraproferente como la regla de las cláusulas sorprendentes, porque textualmente dice la sentencia que la interpretación de la aseguradora incurriría en el desconocimiento de la regla de las cláusulas sorprendentes y expectativas legítimas. Es decir, una póliza donde se recogía que asegurado era la familia, la mujer, la esposa, los niños, todos estaban asegurados. Y ahora que de repente solamente tiene derecho a elegir abogado el tomador y la mujer que era ocupante tiene que ir con otra dirección letrada, era sorprendente, sobre todo cuando dice que es que no tenían contradicción de intereses. Por eso el título o el subtítulo de la ponencia es el enfoque holístico. Tenemos que empezar a estudiar todo. La razón es, primero, la delgada línea roja. Si vamos a utilizar solo la doctrina de las cláusulas limitativas o delimitadoras, llevamos las de perder, porque el Supremo, la gran mayoría de las veces, establece que son delimitadoras de riesgo, porque hay sentencias que dicen incluso las exclusiones o tanto positivas como negativas son delimitadoras. Nos va a costar mucho convencer al juez que es limitativa de un derecho, porque siempre te dicen, oiga, yo estoy delimitando el riesgo, es que cobro muy barato, como me dicen, o como dice de esta mañana, es que usted no tiene contratado el seguro de defensa jurídica. Es una cobertura que damos gratuitamente. Eso lo dicen las compañías. Entonces, claro, y utilizan un eufemismo. No denominan la cobertura como tal defensa jurídica, sino es que incluso la llaman de otra manera, reclamación de daños. Claro, para decirle al juez o intentar, porque después de 45 años siguen diciendo que no está contratada la defensa jurídica. En el caso de esta mañana pagaron 1.500 del límite, pero aún así dicen que no es el seguro del artículo 76A a 76F. La otra razón para el enfoque holístico es porque todo está interconexionado. No podemos abordar esa exclusión sin tener en cuenta cómo está delimitado el riesgo, cuál es el interés asegurado, cuál ha sido la contratación y la información precontractual. Cuando hay un problema sobre la suma asegurada, también hay una cuestión sobre la declaración del riesgo. Y el interés asegurado también hay que ir a la declaración de riesgo. Por eso ese enfoque múltiple. Acciones y suplico. Aquí es donde tenemos que estudiar bien. Porque claro, si hablamos mucho en una demanda, desviamos el foco de atención y ya a lo mejor después de 10 minutos ya el juez no sabe de lo que estamos hablando. Y hay dos magistrados que últimamente han hecho dos estudios, creo que uno está en abierto, el del magistrado Lacaba Sánchez, que establece la necesidad de hacer suplicos en cascada, a la forma que se hace en banco, y utilizar tanto suplicos alternativos como subsidiarios. Y lo que hay que tener claro es que la acción es de cumplimiento del contrato. Eso es lo primero. Reclamamos la prestación esperada. La acción de nulidad o acción de no incorporación no es una acción independiente de la reclamación de cantidad. Realmente es un medio de defensa. Es un medio de defensa. Lo digo porque en las últimas demandas que he presentado me están negando la legitimación activa, porque mis clientes no era el tomador de la póliza y me dicen que la acción de no incorporación o la acción de nulidad solo la tiene el tomador de la póliza. Yo sostengo que no, que la tiene el asegurado. ¿Y por qué sostengo que la tiene el asegurado o en su caso el beneficiario? Pues lo dice la ley y, por ejemplo, porque son las mismas compañías que alegan este tipo de acciones de no incorporación o nulidad cuando ejercitan la acción de recobro a la compañía de seguros del responsable y se oponen a la exclusión que le hace la compañía de seguros del responsable. ¿Vale? Porque dicen que se subrogan en la acción. La legitimación la tiene el asegurado. Y recordemos, como he dicho al principio, no tiene que estar determinado. La importancia de tratar de que es un medio de defensa es importante en dos cuestiones. Ya no solo en la legitimación del asegurado no tomado, sino en la carga de la prueba.
La carga de la prueba de que la cláusula puede ser oponible es de la aseguradora. Es la aseguradora la que tiene que acreditar que ha cumplido los requisitos de incorporación, transparencia. No somos nosotros los que tenemos que acreditar que no me han dado información. Hay sentencias donde determina que la carga de la prueba es de la aseguradora por el principio de facilidad probatoria y porque es a ellos lo que le compete. La magistrada Canales, de la Audiencia Provincial de La Coruña, habla de suplicos en cascada. Y un suplico que podemos, si queremos abordar la cuestión sobre el incumplimiento del control de transparencia y que nuestro cliente no ha tenido conocimiento real y efectivo de esa cláusula, es ejercitar esa acción de nulidad por error o vicio en el consentimiento, acumulando la acción de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento del deber de información precontractual. Aquí hay una cuestión. ¿Tendríamos un asegurado que no ha sido parte del contrato, que no ha sido el que ha negociado el contrato, el que recibe la información, tendría acción? Yo entiendo que sí. Cuestión distinta es que el objeto de la prueba se refiere al tomador, porque el asegurado no tomador no ha participado en la formación del contrato. Y si vamos por esta vía, también tenemos que tener en cuenta de que a veces con quien el cliente negocia la póliza no es un agente de seguros, sino es un corredor que es independiente. Y por tanto, si vamos por la vía de que no nos han dado la información precontractual, tendríamos que demandar al corredor y no a la compañía. Y las conclusiones, pues es lo que he venido repitiendo varias veces. Enfoque holístico. Tenemos que estudiar si el tipo de seguro cuenta con un régimen legal propio en la Ley de Contratos de Seguros o en una normativa sectorial. Por ejemplo, en esa póliza de responsabilidad civil de administradores se tuvo en cuenta la Ley de Responsabilidad de Sociedades de Capital y la Ley General Tributaria. Tenemos que preguntar al cliente cómo contrató la póliza. Tenemos que saber realmente antes de ir al juzgado si la póliza existe, si está firmada o no. Y tenemos que leer bien la póliza, porque podemos llevarnos sorpresas positivas, como le pasó en la sentencia 477, que es un claro error de la ampliación de cobertura, porque es una ampliación muy amplia. Amplía la cobertura a un siniestro determinado, no a los gastos jurídicos del daño personal sufrido por el peatón. Eso es importante. Elegir la estrategia y si tenemos varias acciones, pues utilizar los suplicos en cascada. Empezar vía por lo mayor y luego ir por lo menor. Personalmente, yo cuando presento la demanda, lo que pido es que se declare no oponible la exclusión o la limitación, ya sea porque sea lesiva o ya sea porque sea limitativa. Y ojo, no basta con decir que es limitativa. Hay que decir también que no cumple los dos requisitos de incorporación de fuerza. Y ya dando por terminado, no sé si vamos bien. Ha estado en tiempo, Vale. exacto. Así que muchas gracias, Francisco. Y tenemos algunas preguntillas. Bueno, uno nos pregunta que si nos va a facilitar la jurisprudencia. Sí, cuando pasa limpio, prometo que lo voy a pasar y demás. Vale. Y después tenemos a Antonio Raventós que nos está preguntando ¿hasta qué punto vincula la aseguradora el acuerdo de honorario entre el letrado libremente designado y el asegurado? Pues al día de hoy, pues yo creo que vincula completamente. Y la razón es la siguiente, porque en casi todas las pólizas existe una delimitación de la cobertura, es decir, le vamos a pagar los honorarios que digan las normas de los colegios de abogados. Luego, si las normas del colegio de abogados ya no existen y lo que dicen es que lo que vale es el pacto de honorarios, pues ese pacto puede ser válido. Cuestión distinto es si esos honorarios, que pueden ser válidos, ya abusemos de lo mismo. Es decir, no, mire usted, yo soy el mejor abogado del mundo,
pues yo le voy a cobrar por reclamarle 2.000 euros del valor venal del coche, le voy a cobrar 4.000 euros. Eso nunca lo podremos hacer. Pero con sentido común, sí. Porque nadie, entiendo que ningún abogado haría un pacto de honorarios que fuera contra el sentido común. Muy bien. Mira, la compañera Purificación Silva pregunta, por favor, ¿se puede demandar al corredor más la compañía aseguradora? Gracias. Supone que se puede demandar a los dos, ¿no? Yo entiendo que sí. Sí, ojo, si lo que demandamos es un defecto en la información precontractual que le corresponde por ley al corredor, sí. De hecho, hay varias sentencias donde condenan al corredor porque vendió seguros que no eran seguros de verdad. Eran seguros estos extranjeros que al final ni tenían, ni estaban autorizadas ni nada. ¿Y qué se le demandó al corredor? La prestación que tenía en la póliza, que al final la compañía no pagó porque es que pues no estaba ni autorizada en ese ramo. Y entonces le condenaron a pagar la prestación. Vale, Pero tendría que determinar, porque yo entiendo que son dos responsabilidades distintas. ¿qué otra? Adriana Linares pregunta, ¿el ocupante beneficiario de la cobertura de defensa jurídica y reclamación de daños tiene acción contra la aseguradora para libre designación de letrado? ¿Qué criterios siguen los juzgados de Málaga? Gracias. Ocupante, beneficiario, primero, si es beneficiario de la cobertura, es que es asegurado. Empezamos por ahí. El problema es que hay pólizas donde viene bien claro que el ocupante no es asegurado. Yo aconsejo no utilizar la palabra beneficiario. Ojo, yo utilizaba al principio la palabra en mi demanda. ¿Soy beneficiario, pues soy ocupante, tal, o soy el hijo del tomador? No, beneficiario es para los seguros de vida. Viene claramente en la ley. Aquí somos asegurados. ¿Qué tenemos que hacer? Leernos la póliza. Si en la póliza tenemos que irnos primero al capítulo de definiciones generales y vemos si está recogido el ocupante, si está recogido el conductor autorizado como distinto del conductor designado, que las compañías lo confunden. Dice, no, no, usted, no, porque usted es el hijo y usted no está designado expresamente. Usted es la mujer y no está designada expresamente. Digo, pero, oiga, es que en la póliza dice que quien tiene derecho a la prestación de gastos es el conductor autorizado. Y en capítulo de definiciones dice, conductor autorizado, el conductor que en cada momento autorice el propietario del vehículo. Más claro el agua. ¿Cuál es el problema? Que primero nos dicen que somos asegurados porque no tenemos la prestación de gastos, pero luego nos dice, ah, no, pero usted no tiene el derecho a la libre designación de abogado. Yo entiendo que podemos ir o bien por la vía de que es una cláusula limitativa de derechos porque el derecho a la libre elección de abogado lo otorga la ley, no lo otorga la póliza. Si en la póliza nos dice que somos interesados, tenemos que tener ese derecho. ¿Vale? Y en todo caso, hay una póliza muy famosa de una compañía del León que yo entiendo que sería una cláusula propiamente contraproferente. Hay duda, en un sitio nos dice que tenemos cobertura y en otro sitio nos dice que no la tenemos. Eso es contradictorio, es oscuro. Es como, por ejemplo, cuando reclamamos los gastos de perito médico y nos dicen que no tiene derecho al perito médico porque no viene incluido. Digo, vamos a ver, si la ley lo que nos dice es que la cobertura son gastos jurídicos. Por tanto, el seguro de defensa jurídica del artículo 76A y siguientes, lo que nos cubre son todos los gastos del pleito. Y el perito es un gasto del pleito, ¿no? En tráfico, si no vamos con perito médico, no podemos poner la demanda, ¿no? Es un gasto. Lo mismo que sería un gasto cuando nos vuelvan a colocar las tasas. Eso es clarísimo. No tiene por qué venir en la póliza que nos dan los honorarios del perito. Fijaros que el artículo 76A habla de gastos jurídicos y el D habla de la libre elección de abogado y procurador. No habla que nos van a pagar los gastos de abogado y procurador única y exclusivamente. Habla de gastos jurídicos. De hecho, hay varias sentencias donde condenan a pagar las costas procesales en virtud de la cobertura de defensa jurídica.
que hay otras sentencias que dicen que las costas procesales se pueden repercutir vía la defensa jurídica de la responsabilidad civil. Yo entiendo que si costas procesales son un gasto jurídico, lo tienen que pagar. Por eso es otra de las razones para alegar que un límite de 600 euros es insuficiente. Fijaros que la última sentencia del Supremo sobre la cuestión de costas, cuando en cláusula suelo en primera instancia se decía que era cuantía indeterminada y luego se quiso poner que la cuantía era el importe del préstamo en su totalidad, vino a decir que una tasación en base a la cuantía indeterminada no perjudicaba al consumidor, porque también pleitear sobre esa cuantía de la hipoteca podía frenar el ejercicio de acciones, podía perjudicar. Por tanto, si decimos que las costas no están incluidas, claro, un señor cuando va a poner una demanda y le tenemos que informar, oiga, usted puede ganar el juicio, puede ganarlo en parte, pero puede perderlo. Claro, si no tiene cubiertas las costas, estaremos perjudicando su derecho. Bien, la compañera Raquel Santos pregunta, ¿podría extenderse la obligatoriedad de pago de libre defensa jurídica a los ocupantes? Si la póliza lo incluye como asegurado, sí. Y ojo, lo tiene que incluir como asegurado. Por ejemplo, hay una póliza de una compañía donde amplía la cobertura a los gastos jurídicos que pueda para reclamar el daño sufrido por el tomador, especifica tomador, en accidentes con bicicleta. Claro, ahí estamos hablando del tomador. Si la póliza únicamente otorga la defensa jurídica al conductor, pues no estaría. Ahora, si la póliza es como la gran mayoría, los ocupantes tienen derecho salvo que vayan contra la propia compañía. Claro, yo me he encontrado en ese caso que me han negado la legitimación del ocupante. Pero digo, oiga, pero si es que el pleito ha sido contra la compañía distinta, ¿vale? Y me ha dicho que no, y al final le han estimado la demanda. ¿Pero por qué? Porque la cobertura interpretando, oiga, si usted me está excluyendo la cobertura de defensa jurídica cuando yo ejerzo la acción contra el conductor del coche y por ende contra la misma aseguradora, es que las acciones contra un tercer responsable y su aseguradora están cubiertos. Por eso, mi consejo, leer bien la póliza. Eulogio Abelenda nos pregunta que si esa defensa jurídica cubre también si se desactiva la demanda. Es lo que hemos dicho. ¿Cuándo hay un supuesto? Cuando la compañía nos niegue el siniestro porque diga que hay pruebas más que suficientes donde determina, por ejemplo, culpa exclusiva de nuestro cliente. Ahí, y el Supremo ha dicho que esa cláusula es válida, es delimitadora y es válida. Únicamente tendríamos derecho a reclamar los honorarios si ganamos el juicio. Pero claro, si la compañía nos dice que según el atestado nuestro cliente es el culpable, claro, ir diciendo, oiga, que como la ley dice responsabilidad objetiva, tengo derecho a cobrar el 25%. Claro, es que hay veces que el juzgado no te da ni siquiera el 25%. Y si encima te han condenado a costas y por temeridad, pues lo veo difícil porque la compañía nos ha avisado previamente. Andrés Galvez nos pregunta, ¿has tenido algún caso de seguro de hogar en que la aseguradora no asuma una reparación de humedades por supuesta falta de mantenimiento en general y que a pesar de solventarse esa supuesta falta de mantenimiento persistan las humedades? Dicen que la causa de las humedades es por la capilaridad. Sí, y es una cuestión que te están excluyendo defectos de construcción. La humedad por capilaridad se produce porque no está bien impermeabilizada y no tiene una separación entre lo que es el suelo y lo que es el suelo del terreno y el suelo de la vivienda. Y entonces, claro, toda la humedad del terreno va subiendo. Por tanto, es un defecto constructivo. Para mí sería limitativo. Entiendo que para la compañía va a ser delimitador del riesgo,
pero habría que estudiar cómo está incluido esa exclusión. Y ahí tienes para todos los gustos. Hay sentencias que entienden que es limitativo y por tanto hay que cumplir los requisitos de incorporación reforzado, y otros que dicen que es propiamente la delimitación del riesgo y por tanto hay que comérselo con patatas. Bien. Alejandro García nos pregunta, en caso de que asegurado se considere tanto al conductor como a los ocupantes, ¿el límite habitual de 600 euros se aplica de forma individual o acumulada? Es decir, 600 euros por cada uno o para todos. Alejandro, hay un error de premisa. Si te lees la póliza, viene bien claro que es para todos. Vamos a ver. Ese es el argumento que hay que utilizar para decir que el riesgo, o sea, que el límite de cobertura, que la suma asegurada no sirve para nada. Es como si tenemos un Mercedes, último modelo, y tenemos la cobertura de lunas que nos dice hasta 100 euros. Oiga, si es que un cristal del Mercedes me vale 500, ese límite es lesivo porque no garantiza la cobertura que me está vendiendo. Nos van a decir que es que hemos pagado muy poco por el seguro del Mercedes. Pero oiga, no, que yo no he negociado el precio, que el precio lo ha puesto usted. Así es como yo lo veo. Purificación Silva nos dice, ¿qué puedo hacer cuando en el juicio la otra parte demandada se niega a aportar la póliza? Demando a Mafre. No sé lo que quiere decir. Eh, Entiendo que es cuando el supuesto responsable no nos informa de quién es su aseguradora y no tiene la cobertura. Claro, no hay que demandar a Mafre, hay que pedir unas diligencias preliminares solicitando la copia de la póliza. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener en cuenta es que aunque nos podamos leer alguna que otra sentencia que nos diga que la acción civil directa es inmune a las cuestiones personales que tenga la compañía con el asegurado, es que lo último que dice el Supremo es que la delimitación del riesgo puede ser oponible al tercero. Al tercero. Es más, también se está oponiendo al tercero las cláusulas limitativas válidamente incorporadas al contrato. ¿Vale? O sea, ojo. Entonces, yo entiendo que hay que pedirlo bien. Hay que pedirlo y, claro, ¿cuál es el problema? Cuando el supuesto responsable es insolvente. Pues antes de poner una demanda, yo, bueno, no solo pediría, sino a la hora de reclamar. Aunque no tenemos obligación de hacer reclamación previa, salvo en tráfico, y es un seguro obligatorio y sabemos lo que tienen que tener, pero cualquier otro tipo de seguro de responsabilidad civil, primero, la ley procesal no nos pide, no nos exige la reclamación previa, pero interponer una demanda sin previamente contactar con la compañía aseguradora para que nos diga si tiene una cláusula claim, si está sujeto a cobertura, si tiene una limitación, claro, ¿y cómo está esa limitación? Imaginemos, por ejemplo, una responsabilidad civil que únicamente tenga 100.000 euros y reclamemos 200.000, pues nos vamos a llevar una sorpresa. La compañía de seguros solo va a pagar 100.000. Entonces, yo entiendo que con una reclamación previa la compañía ya tiene que especificar. Pero yo pediría, ¿y por qué? El juicio que he tenido esta mañana. Yo reclamo a la compañía y me contesta que me pagan hasta el límite de 1.500 euros. ¿Vale? Al final, el límite de 1.500, aunque yo tenía cesión de crédito, les lo pagaron al cliente. Bueno, pues yo interpongo la demanda por la totalidad, luego el cliente me ha pagado, pero es que en la contestación a la demanda, el objeto discutido no es solo el límite, es la reserva en la reclamación previa y que el gasto de perito no está incluido, según ellos en la cobertura de defensa jurídica. Claro, son cosas que ni siquiera he planteado en mi demanda, porque cuando hice la reclamación previa me contestaron, pagamos hasta el límite, 1.500. Ni me discutieron mis honorarios, ni los del procurador, ni los del perito. Y ahora, y claro, y te dice la jueza que en virtud del principio de defensa, que lo pueden decir, aunque no lo hayan alegado en la fase previa. Claro, yo, si tengo que demandar a una compañía, yo pediría la póliza. Ignacio Ramos nos pregunta, ¿se puede entender exclusión
ilegal por contraria a la LOE, en un seguro de caución que cubre cantidades entregadas a cuenta de la edificación, una cláusula con una fecha límite de responsabilidad a favor de la compañía, pese a que la vivienda no se haya entregado? Sí, al menos es limitativa porque la ley, el seguro de cantidades viene reflejada en la ley y no especifica esa limitación. La limitación es los plazos de caducidad y prescripción que establece. Muy bien, pues ¿alguna pregunta aquí de los presentes? ¿O ha quedado todo muy claro? Bueno, pues muchas gracias, Gracias a Francisco. vosotros. Venga, pues buenas tardes.